En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Estaba yo meditando sobre aquel testimonio de un esclavo color negro que tenía un amo blanco muy rico, y este amo blanco tenía una amistad muy íntima con el pastor de su congregación, y de continuo se relacionaban unos a otros. El pastor frecuentemente visitaba al amo blanco, y todo el trayecto de su vida en esta tierra llevaron una camaradería muy especial entre el pastor y el amo blanco, un hombre muy rico, un terrateniente que tenía muchos esclavos en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Y sucedió lo que va a suceder con todos y cada uno de los que estamos aquí. Un día tuvo que entregar cuentas, y unos momentos antes de que él pudiera pasar a la eternidad para recibir lo que había hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice la Escritura, comenzó a sudar copiosamente, y entre desvaríos llamaba a uno de sus siervos y le decía: necesito ayuda, decía, necesito ayuda, necesito que alguien atienda mi necesidad espiritual. El siervo dijo: ¿quiere que llame al pastor? ¿Quiere que llame a su amigo? Y el amo blanco dijo: no lo llames a él. Ese es bueno para jugar, ese es bueno para comer, ese es bueno para pasar un buen rato. Llama a mi esclavo negro, llámalo a él. Necesito instrucción espiritual, estoy a punto de irme. A final de cuentas, quien vino a ministrarlo fue el esclavo negro, aquel que vestía ropas harapientas, aquel cuya piel estaba más ennegrecida aún de su color natural por los rayos, por las horas que pasaba bajo los rayos incandescentes del sol, aquel cuyas espaldas estaban marcadas, sí, por el estigmatismo que había puesto una sociedad sobre su raza y por el látigo del amo que por mucho tiempo lo había castigado, pero cuyo corazón era el de un hombre espiritual. No así el del pastor, que en aquella piel bien cuidada, en aquel cuerpo bien protegido, no era otra cosa más que un ser ajeno al conocimiento de Dios. El apóstol San Pablo está queriendo decirnos, el Espíritu de Dios en esta mañana, que es importante que todos y cada uno de los que estamos aquí, todos y cada uno de los que escuchemos estas palabras, busquemos ser cambiados en nuestro hombre interior. Que no confiemos tanto en lo que hacemos en nuestro hombre exterior. La palabra judío es Yehudaios, y prácticamente se le asignaba a una persona nativa de Judea. Esta palabra fue usada para hacer distinción entre el reino del norte y el reino del sur. En el norte estaban los israelitas y en el sur estaban los judíos. En otro tiempo fue usada después del exilio para distinguir a los gentiles de los judíos, ya fueran samaritanos, ya fueran prosélitos. La palabra judía era usada para distinguir al pueblo de Dios. En el libro de los Hechos y en el libro de San Juan se usa este término para representar a aquellos que tenían el pensamiento típico de los judíos, en contraste al de los creyentes cristianos. Esa es la palabra judío.
En varias partes de las Escrituras se puede ver una aplicación, pero en los términos del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice el capítulo 2, no lo busques, es lo que acabamos de leer, 2 de Romanos, verso 28 y verso 29, se está refiriendo a un hombre espiritual. A eso se está refiriendo. Y el Espíritu del Señor dice que no es un hombre espiritual el que con sus actos externos manifiesta ser un creyente. Ese no es un hombre espiritual. Es importante que entiendas, la circuncisión fue un pacto que hizo Dios con Abraham, y esta señal externa iba sobre la parte viril de los niños. Al 8º día eran circuncidados. Esta palabra es peritone en el original y quiere decir un corte que le hacían a la parte viril del niño. Obviamente era hecho en el hombre exterior. La palabra exterior es exo, y es, metafóricamente hablando, está refiriéndose al cuerpo físico, al cuerpo humano. A este cajón que ves aquí se hacía una peritone ahí en su parte, para que de alguna manera cualquiera que lo viera dijera: este es del pueblo de Dios, este es judío, este es un hijo de Dios, este es un descendiente de Abraham, este es uno que va al cielo, en otras palabras. El problema no era tanto la circuncisión, el problema no era tanto que se llamaran judíos, eso no era el problema. El problema era que eran como el pastor del amo blanco. Eran gente carnal, eran gente terrenal, eran gente que no había nacido de nuevo y que no servía para poder guiar las almas en miseria hacia los brazos de Cristo. Decía llamarse judío, decía ser pastor, pero no era pastor. Podía alimentar bien su vientre, podía pasar un buen tiempo, pero no estaba cumpliendo su objetivo. Y el Espíritu dice en esta mañana que es importante que nosotros comprendamos: no hay ningún problema en cuestión a la circuncisión, no existe ningún problema. La circuncisión tuvo un propósito, pero es importante que comprendas las cosas físicas que Dios creó nos sirven para aprender las cosas espirituales. Amén. Todo lo físico que nos rodea tiene una interpretación, tiene una aplicación al hombre espiritual. Esta es la ropa del alma. Si pierdes el tiempo dándole mantenimiento idolátrico a la ropa del alma, perderás tu alma. El hombre interior es el que interesa. Y Pablo estaba diciendo que la palabra cruptos es interior. Interior es en lo secreto. Interior es escondido. Interior es en lo interior. Pablo estaba diciendo que el hombre interior había sufrido un milagro, un cambio aquí en la voluntad, aquí en sus sentimientos, aquí en sus emociones, aquí en donde toma decisiones. Había sufrido un milagro que dice: no le puedes atribuir la gloria a nadie sino es que a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Es importante que cada uno de los que estamos aquí busque con avidez. Todos ustedes son bienvenidos. En lo personal nos da mucho gusto verlos aquí, pero nos da mucha tristeza porque muchos de ustedes pretenden ser judíos, caminan como judíos, se dicen ser judíos, pero su hombre interior no ha sufrido un cambio. En su hombre interior se comportan prácticamente como uno que nunca ha visto a Dios. Y es de suma importancia porque tales personas no tendrán parte en el reino de Dios. Hermanos, yo creo que ninguno de ustedes quiere perderse eternamente, ¿no es cierto? Todos queremos ir al cielo. Pero es importante que empieces a ser serio con estas cosas. No te estamos invitando para que seas parte de esta agrupación. Te estamos invitando de parte de Dios para que seas parte de los herederos del Rey del cielo. Eso es lo que estamos haciendo.
Y San Pablo decía, mira, no es hombre espiritual el que con sus hechos, con sus actos externos manifiesta, canta, dice, aplaude, predica, hace muchas cosas. Ese no es un hombre espiritual, y no porque esté mal hacer estas cosas. El problema es uno que hace todo eso, pero en su hombre interior no ha surgido un cambio, no ha surgido un milagro, no ha surgido esa regeneración que el Espíritu Santo hace en las personas. El nuevo nacimiento, el ser cambiados, el ser mudados, el ser traspuestos de un estado de condenación a un estado de vida eterna. Acércate a Dios y lo entenderás. Humíllate. La Biblia dice que Dios ve al humilde, pero al soberbio lo ve de lejos. Clama a Dios, busca al Señor. Así es que es importante que comprendamos estas cosas. El hombre negro, el esclavo, no tenía una buena ropa, no tenía monedas, no tenía libertad hablando físicamente. En el terreno físico era un esclavo, pero en el terreno espiritual era un hijo de Dios que clamaba y Dios lo escuchaba. En el terreno espiritual era uno que había sido cambiado, era uno cuyo nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y es de suma importancia que comprendamos estas cosas. Amén. Las escrituras me dicen que el Señor Jesús vino sobre un grupo de personas y les dio un consejo muy particular. Capítulo 11, verso 39 de San Lucas me dice una verdad que muchas veces hemos leído y pocas veces hemos entendido. Mas hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, creo que podremos hacerlo. Dice en el capítulo 11 de San Lucas, verso 39, son palabras del Señor Jesús a una generación de hombres que eran judíos en su carne, que estaban circuncidados, pero no eran hombres espirituales. No había un milagro en su vida. Dice el verso 39, por favor, vamos a darle lectura todos juntos. Dice, pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. A eso se estaba refiriendo San Pablo. Pablo aprendió de Jesús. Jesús no vino a hablar sus palabras, sino dice, el que me envió me dio palabras. Y dijo, ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato. En otras palabras, por fuera se manifiestan como hombres piadosos, por fuera se manifiestan como hombres que tienen gusto por la ciencia de Dios, como personas que realmente buscan, siguen, aman, sirven a Dios, pero por dentro tienen un problema, están llenos de rapacidad y de maldad. No ha habido un cambio, no ha habido una transformación. Hermanos, esa es la declaración más contundente. Por si alguien pensaba que el hombre es bueno, ahí dice que cuando no ha habido un milagro de parte de Dios, ¿qué es lo que hay? Por favor, después de la coma dice, y del plato, dice, pero por dentro, todos juntos por favor, por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necesitas nacer de nuevo, necesitas la regeneración, necesitas un cambio. Tú no necesitas limpiar el plato y el vaso por fuera, tú necesitas que Dios lo limpie por dentro para que tú puedas ser un hombre nuevo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es de suma importancia que empieces a entender, cuando lo de adentro está limpio, lo de afuera es limpio también. Por eso se batalla mucho con las personas diciéndole, ¿qué pasó con ese comportamiento? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo vi con aquellas personas riéndose? Estaban contando maldades y usted está risa y risa ahí, y pretende usted que le creamos que es usted cristiano. Por eso frecuentemente te acercas a las hermanas, hermana, por favor, ya le dijimos que no puede usted vestirse así, ya se lo dijimos, porque no ha habido un cambio dentro del corazón. Cuando hay un cambio dentro del corazón, entonces el plato y el vaso están limpios por dentro. ¿Qué sucede por fuera entonces? Limpios completamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es de suma importancia que comprendamos, hermanos, esta palabra viene de parte de Dios. Esto es algo que Dios quiere que guarde usted en su corazón. Miren nada más lo que sucedió en aquellos tiempos. En el tiempo de Jesús, la educación de las niñas estaba enteramente en manos de sus madres. ¿Puedes quitar el verso, por favor? Póngame atención. Pero cada niño varón asistía a la escuela en la sinagoga. La sinagoga era la iglesia, por así decirlo, el lugar, la capilla donde llegaban los niños a ser enseñados. Mire, le voy a describir todo lo que hacían los padres judíos con sus hijos judíos. Dice,
que llegaban a la escuela de la sinagoga cuando estaban entre los 5 y los 6 años de su vida. Los alumnos llegaban y se ponían de pie junto al maestro o se sentaban en el piso en un semicírculo quedando frente a su maestro. Cuando los niños tenían la edad de 10 años, les enseñaban la Torah, los 5 libros de Moisés. Eran enseñados, ese era su único texto. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese era su texto. Ese era su libro de historia, ese era su libro de teología, ese era su libro de geografía. Ese era el libro que ellos necesitaban. Ve cuánta importancia hay que tus niños sean enseñados en esto. Ve cuánta importancia hay que tú seas enseñado en esto. De 5 y 6 años eran llevados a la sinagoga. Hay veces los tuyos no los traes. Hay veces los tuyos los dejas viendo la televisión. Hay veces los tuyos los dejas con el compañero. Sabrá Dios dónde están. A la edad de 10 años dice que ellos tenían que tener conocimiento de los libros de Moisés. De los 10 a los 15 años, la ley tradicional era la materia más importante. Cuando el muchacho cumplía los 13 años, llegaba a su bar mishvah. Quiere decir que pasaba a ser el hijo de la ley, el hijo del juicio, y a efectos religiosos era considerado ya un hombre. Ese niño de esa edad, del que le hacían su fiesta, el bar mitzvah, dice que de alguna manera reunía las condiciones necesarias para ser incluido en el minyaú. El minyaú era el requisito que se pedía de 10 varones que hubieran. Un ejemplo, en Chimalhuacán se establece la colonia de Chimalhuacán. Si hay 10 judíos, entonces se puede levantar una sinagoga. Si hay 9, no se puede levantar nada. Entonces el niño a esa edad era adulto y ya lo contaban como una persona que tenía necesidades de su Dios y que contaba como un ser responsable, y que entonces contaba su voto para que se pudiera establecer una sinagoga en Chimalhuacán. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí, hermanos? Dice que este niño prácticamente reunía las condiciones necesarias para ser incluido en el minyaú. Y dice que al siguiente sábado, después de haber entrado a la sinagoga, el muchacho leía una porción de la ley en hebreo y recibía la bendición del rabino principal. Su vida estaba sumergida en la teología, en el contacto con Dios, en lo que tiene que ver con Dios. Estamos hablando de la educación de los judíos. Y a los mayores de 15 años de edad les era dado un estudio de teología, como se enseñaba en el Talmud. El Talmud es el libro que tiene los registros de la tradición oral. Ahí están todas las indicaciones orales que los ancianos, los rabinos apuntaron. Ahí está el libro y se la pasaban a los niños. Dice que el estudio de la Torah es el Pentateuco, son los 5 libros de Moisés. Esta es la tradición escrita. Ahí estaban escritos los mandamientos, comas, puntos, todo lo que concierne a la ley de Dios estaba en la Torah. Ahí estaba escrito. Y dice que a la edad de 15 años prácticamente este niño principiaba, este joven, en el libro de Levítico, y dice que continuaba con otros pasajes de Pentateuco, sí, como el Shema, la oración particular de los judíos, y dice que seguían con los profetas y finalmente con las demás escrituras, escritos teológicos. Esta era la educación que le daban a un judío. Preste mucha atención, porque depende de esto que nosotros podamos comprender por qué Dios estaba reprobando a algunos que no habían surgido un milagro en su corazón. Dice que si ese niño era lo suficientemente inteligente y contaba con los medios necesarios, se le enviaba a Jerusalén para que se sentara a los pies de un rabino famoso para poder asimilar su enseñanza. Vea todo lo que hacían los padres judíos. Prácticamente la educación había caído en la responsabilidad de los padres. La educación no se pensaba que era como se piensa ahora, que es la educación de los maestros. Ve, aviéntalo ahí a ver cómo le van. Ni siquiera revisas qué le dejaron de tarea, con quién se junta, qué hora sale, ni siquiera lo vas a dejar. Le pides a tu cuñado, el drogadicto, que vaya a recogerlo. Tonterías de ese tipo. No, ahí los padres sabían que era responsabilidad de ellos. Ellos tenían que enseñarle un oficio al niño, pero también tenían la obligación de enseñarle todos los actos religiosos.
La madre estaba encargada de las niñas. No dice que la abuela, no dice que la comadre, no dice que las amiguitas, no dice que Facebook. Dice que la madre estaba encargada de la educación de las niñas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice también que, hablando en el caso particular de San Pablo, cuando cumplió sus 13 años fue a Jerusalén para principiar su entrenamiento bajo la dirección del maestro llamado Gamaliel. Pablo se graduó en esa escuela y vino a ser el típico rabí fariseo. El entrenamiento de Jesús cuando él era joven había sido bajo una escuela llamada, había dos alas contrarias, ¿sí? Una que era la ala de Gilel. Pablo se educó en Gilel, y Jesús se educó en la escuela de Shamaí. Los de Gilel eran muy dados a poner mucha atención en la tradición oral. Sí, en la tradición oral, hacían mucho caso a la tradición oral y eran muy enfáticos en la tradición oral. La tradición oral no eran más que los comentarios de los rabinos, no eran los comentarios de Jesús, no eran los comentarios del Señor, eran los comentarios rabinos. Y la otra escuela, Shamaí, donde se había enseñado Jesús, tenía menos conflicto con la tradición y ponía más énfasis. No era tan enfática en la tradición, sino su énfasis era en la enseñanza espiritual de la ley y los profetas y la praxis. Ese era su método de estudio de esta escuela de Shamaí. En los días de su conversión, prácticamente San Pablo se convierte en un judío fervoroso, un judío rabino, un judío que había tenido todas estas características de forma de educación que te acabo de describir en la casa de sus padres. Y por si fuera poco, llegaron a un límite, entonces lo mandan a Jerusalén para que Gamaliel lo instruya. Pero déjame decirte una cosa, con todo y eso, no era hijo de Dios. ¿Me explico? Y tu tío puede ser el sacerdote de la capilla fulana de tal, y tu pariente puede ser el prelado, y tu abuelo puede ser el pastor, pero si tú no has nacido de nuevo, tú no verás la sonrisa de Dios, tú verás la ira de Dios. Es de suma importancia que podamos comprender esto. Dios nos ha estado visitando y quiere bendecirnos. Y viene a decirte hoy que tú necesitas ese milagro en tu corazón. Amén. Eso es lo que tú necesitas. Una parte muy importante en la vida de la familia hebrea era que hacían una peregrinación hacia Jerusalén 3 veces al año. Era obligatorio de cada varón que tenía que presentarse delante del templo, ¿sí? Delante de su Dios, de acuerdo a lo que dice Éxodo 34:23. No lo busques. La familia entera podía ir, pero se requería de que obligatoriamente todo miembro varón fuese a la peregrinación. De ahí entendemos por qué Jesús, cuando fue de alguna manera ya un adolescente, ¿te acuerdas que subió a Jerusalén cuando se le perdió a la mamá, que iban de alguna manera de camino? ¿Sí te acuerdas? Ese era el rito, el mandamiento obligatorio que ellos tenían que llevar a cabo. Los niños crecían para ver recitada la plegaria llamada el Shema. Shema, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y empieza a describir todo lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y verso 9, lo que dice Deuteronomio capítulo 11, verso 13 y 21, y parte de lo que dice Números capítulo 15, verso 37 y verso 41. Quiero volverlo a repetir por si alguien lo está apuntando. El Shema, la oración judía que todo niño, todo adolescente tenía que aprenderse de ley, reside en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, en el capítulo 11 de Deuteronomio, en el verso 13 y verso 21, y en el libro de los Números capítulo 15, verso 37 y verso 41. Todas esas cosas eran lo que tenía que aprender un niño. Ahora imagínate, todo esto, en toda esta disciplina,
teológica eran enseñados los niños. Pero resulta que algunos de ellos, con todo y esto que hacían, de toda una vida, con todo y esto que hacían, ¿sabes qué sucedía? No eran cristianos, no eran hombres espirituales. La palabra aquí ya te dije, aunque tiene aplicación en diferentes partes de la escritura, la palabra judío, mas sin embargo aquí en Romanos 2, 28 y 29 se refiere a hombre espiritual. No eran hombres espirituales. Ellos habían caído en el engaño de que eran hijos de Abraham, de que la circuncisión estaba ahí en su carne y de que ellos habían nacido allí en el territorio de los judíos. Y que por si fuera poco, ellos tenían toda esta escuela. ¿No es cierto que Pablo dijo: soy judío de judíos? ¿Sí? Fariseo, dice, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. ¿No es cierto que se gloriaba en todo eso? Pero no era un hombre espiritual. En otras palabras, Señor, ábrenos. No sé de dónde sois. Qué tremendo. Hermano, Dios te quiere evitar la triste decepción, triste y decepcionante época en tu vida en que Dios te vaya a juzgar y que el Señor te diga: no te conozco. No eres un hombre espiritual. No eres una mujer espiritual. Él te quiere evitar eso. Tienes que estar atento en esta mañana. Amén. Es de suma importancia comprender esto. ¿Qué era lo que estos hombres hacían con todo y lo que ellos profesaban? El libro de Mateo, vemos al juez. En ese tiempo era el abogado, pero el gran juez estaba reprendiéndolos y dándoles unas instrucciones. Capítulo 23, por favor. En el verso 13. Vamos a darle lectura. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hasta aquí. Estos a los cuales les está hablando Jesús tuvieron que tomar toda esa educación espiritual que les acabo de describir. Pero mira el juez cómo los tenía, en qué concepto los tenía. Dice allí que les dijo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esa palabra es upócrates. Upócrates es uno que se sube al escenario para actuar, pero después, cuando acaba la actuación, se baja y vuelve a ser otra persona diferente a la cual representó en el escenario. O sea, quiere decir que estos, todo lo que les habían enseñado, todo lo que les habían instruido, no había hecho efecto en su corazón. Realmente ellos eran otra persona. ¿Cuántos estamos comprendiendo, hermanos? Alce su mano, por favor. Tenga mucho cuidado en su corazón, por favor, en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por favor que traigas temor a nuestro corazón. Te ruego por favor que en esta mañana traigas el escudriño espiritual que tu Espíritu Santo puede hacer en nuestros corazones. Por favor, oh Dios, somos obra de tus dedos. Por favor, queremos ser parte de ti. Haz el milagro, haz el cambio, haz las adecuaciones necesarias. No importa que nos lastimes, no importa que nos mutiles, no importa. Lo que queremos es ser judíos, ser hombres espirituales por la gracia de Jesús, por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias. Toda esa educación espiritual tenían ellos, y me dice ahí que el Señor Jesús, ese que está allí, es el mismo que se va a sentar en el trono, es el mismo que nos va a juzgar a ti, a mí y a ellos. Y mira lo que les dijo con antelación antes de llegar el día del juicio. Hoy te lo dice igual a ti, me lo dice a mí.
dice hipócritas, o sea, falsos, o sea, mentirosos, o sea, no te ha ayudado para nada todo lo que has escuchado, todo lo que has aprendido, no ha hecho efecto en ti, no ha surgido el milagro. Dice, porque cierras el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entras ni dejas entrar a los que están entrando. En otras palabras, cuando la gente ve tu testimonio se desanima, cuando la gente oye que tú buscas a Dios, dice, si ese busca a Dios, entonces ¿cómo será el que busque al diablo? La gente no está entrando. Es importante. Ellos habían recibido toda esta educación, y San Pablo dice, no es hombre espiritual el que manifiesta con sus actos externos que es hombre espiritual, sino aquel que en lo secreto, en lo oculto, en lo íntimo ha recibido un milagro de Dios, y que de alguna manera los hombres cuando lo vean pueden decir, Dios hizo esa obra, solo Dios pudo cambiar a esta mujer, solo Dios pudo transformar a aquel hombre, solo Dios pudo cambiar esa familia, esa generación, solo Dios. Dice ahí que estos hombres decían ser, pero no eran hombres espirituales. En el verso 14, por favor, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Eran perversos que se dedicaban a vivir de los demás, eran seres corruptos cuyo vientre era su Dios, y lo único que hacían, fíjate nada más que perversos. Por eso yo les digo a ustedes, iglesia, cuando su corazón está cerrado a la causa de la viuda, cuando su corazón está cerrado a la causa del huérfano, solo podemos ver una generación de hipócritas que están queriendo entrar al cielo, pero se han olvidado de lo más importante de la ley, porque estos hombres tenían un Dios piadoso. ¿No dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos? ¿No dice la Escritura que Dios es padre de huérfanos? ¿No dice que es esposo de viudas? Y entonces, ¿por qué no se manifiesta su iglesia protegiendo a los huérfanos, cuidando a las viudas, sustentando su causa? Porque solamente la iglesia viene, canta, danza, habla muchas cosas, pero se ve poco de esto. Dice la Escritura que les dijo, porque devoran la casa de las viudas, y como pretexto eran codiciosos. Eran gente perversa, codiciosa. Hermanos, el código de ética de algún doctor, ¿cuál es? Marta, ¿cuál es el código de ética de una persona que va a trabajar de alguna manera con la salud de los hombres? Servir desinteresadamente. Y si no hay dinero, ella va a servir, ¿cierto o no? ¿Cuál crees que sea el código de ética de un hombre espiritual? Si hay o no hay, hay que servir. ¿Cuántos dicen amén? Si me va bien o no me va bien, hay que servir. Si les caigo bien o no les caigo bien, hay que servir. Pero el problema de estos es que no les había afectado. Se habían olvidado. Las enseñanzas no habían cumplido su propósito. El dedo de Dios no había hecho el milagro, hermanos. Que Dios los bendiga y que pueda hacer un milagro en nosotros. Dice, como pretexto hacen largas oraciones. Oraban mucho, pero el de arriba no los conocía. ¿Cuántos hay de ustedes que oran mucho, pero el Señor no los conoce? Oran mucho, pero el Señor ni siquiera los escucha. Y se jactan y dicen, me paro a las 3 de la mañana, intercedo largamente, yo hago esto, yo hago aquello, pero tu conducta echa a tierra todo lo que dices que oras. Arrepiéntete de tu maldad, dice ahí, por esto recibiréis mayor condenación. Está hablando del juez. Dice el siguiente verso, por favor, verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, este tipo de gente invitaba a personas, iba, predicaba, y esto me suele de alguna manera, me suele sonar familiar cuando escuchas personas que dicen, estoy plantando iglesias. ¿Estás plantando iglesias? Pues lo más seguro es que con tu conducta las estás derribando, las plantas y las derribas. Porque no se trata aquí de plantar iglesias, las iglesias las planta Jesús. La clave del juego es esta: deja que la palabra de Dios obre en ti. Tómala como de parte de Dios. Hoy ustedes que están sentados aquí, ustedes que me escuchan, van a tener 2 actitudes. Va a haber quien va a tomar esta palabra como de parte del predicador, pero va a haber quien la va a tomar como de parte de Dios. Quien la tome como de parte del hombre no le va a surtir ningún efecto. Quien la tome de parte de Dios, su vida va a cambiar. Gloria a Dios. Y dice ahí que
Más les valía ni siquiera haber hablado ni tratado de haber hecho discípulos, porque los hacían doblemente hijos del infierno. O sea, hermanos, hijo de tigre pintito, para que me entiendas. ¿Sí? Si ellos eran hijos del diablo, dice ahí, fíjate lo que hace. Y una vez hecho prosélito, era un discípulo, se iban lejos, pagaban su pasaje, hacían muchas cosas, se negaban muchas cosas por ir a hablar la palabra de Dios. Pero hermanos, sin vivir la palabra de Dios no tiene efecto lo que predicas. Si no vives lo que predicas, no tiene caso que de alguna manera lo hables. Dice allí que tenían un problema. Cuando hacían su discípulo, lo hacían 2 veces más hijo del infierno. O sea, ¿ellos eran hijos de Dios o hijos del infierno? Hijos del infierno. Entonces lo que procreaban era doblemente hijo del infierno. Por eso dice ahí San Pablo, no es hombre espiritual el que lo es por fuera, sino el que ha tenido un milagro en su corazón para poder dar alabanza al Dios del cielo, para que los hombres puedan decir, qué mujer, yo la conocí, yo conocí a esa mujer como era y ahora la desconozco, yo conozco a este joven como era, ahora lo desconozco. No son ciertos cambiecitos, es un cambio, es una regeneración. ¿Me explico? Dice la escritura en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 11, por favor. San Juan, capítulo 11, verso 1. Gloria a Dios. Si no lo encuentra, no se preocupe, aquí está en la pantalla para que no se pierda la guianza. Dice capítulo 1, verso 11. Dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quiere decir a los judíos. A ellos vino, pero ellos no fueron transformados, no quisieron ser transformados. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, todos juntos, sino de Dios. Gloria a Dios. Estos son los judíos. Estos son los hombres espirituales, estas son las mujeres espirituales, los que vinieron, dice, ni la carne, ni la sangre, ni la voluntad del hombre los cambió, los forzó, los metió a la congregación. No, fue el poder del Espíritu Santo, el milagro operado en el corazón. Hermano, quiero decirle una cosa, ¿tiene usted testimonio de haber sufrido esta mutación espiritual? ¿Tiene usted testimonio de ser un hijo de Dios? ¿Tiene usted las garantías de que el Espíritu Santo vive en usted? La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. La Biblia dice que los que de alguna manera buscan las cosas de arriba, esos son los herederos. Implícitamente lo dice. ¿Es usted un hijo de Dios? Hágame un favor, vamos a darle un aplauso al Señor si usted es un hijo de Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al Cordero. Alabamos y bendecimos al Mesías por el gran milagro que operó en sus hijos. Dice la alabanza de Dios, voluntad de Dios. Aquí hay un problema. No es que no haya querido cambiar al mundo entero, pues ya dio su vida por el mundo. El problema es que el mundo no quiso. Quería ciertas cosas. Lo que me gusta, eso cambio. Lo que no me gusta, eso no lo cambio. Eso no, por favor, eso no me lo quiten. Eso no me pongan a hacerlo. No me pidan que haga eso no lo quiero hacer. Solo lo que se me facilita, lo que yo considero, tal persona va a caer a tierra. Podrá caminar mucho tiempo. Y en el libro del peregrino dice que ambos llegaron a las puertas de la ciudad celestial. El peregrino llegó, tocó, salieron a recibirlo. ¿Dónde está tu invitación? Sacó un pergamino, aquí está el acta del nuevo nacimiento. Pásale, bendito de mi Padre, este lugar está preparado para ti. Llegó el otro y tocó, abridme las puertas. Dice que les sorprendió que nadie lo salió a recibir. Al peregrino salieron a recibirlo, a él no. Y abridme, por favor, abridme, he llegado, oh rey, soy yo un peregrino más de la ciudad de la destrucción, que he venido para morar en las tiendas de Sión. Y dice que de alguna manera salieron y vinieron ángeles, dice, de una manera vertiginosa. Le amarraron las manos, le amarraron los pies, dice, y me di cuenta que desde la misma puerta del cielo hay una puerta al infierno. Dice que ahí mismo lo agarraron a la condenación eterna, porque nunca había surgido un milagro en su corazón. Hermano, de alguna manera no te conformes con solo venir, con solo aplaudir, con solo leer.
Busca el cambio, busca el milagro. Si no lo tienes, acércate, pregunta, ayuna, sufre, lucha, busca al Señor, que Él te dará lo que tu alma necesita. No te conformes. Amén. Capítulo 23, verso 23 de Mateo, dice la Escritura, hablando el Señor de los ejércitos, hablándole a estos hombres que tenían toda una educación, ¿sí? Toda una educación espiritual en sus vidas, pero cuyo pensamiento, cuyo corazón no había cambiado. Dice el verso 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. 23, 27: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor dice que algunos de ustedes están haciendo cosas en oculto, y eso obviamente los lleva. Esta declaración que hizo Él es textual. Eso es lo que ve Jesús con sus ojos en la vida de uno, que por fuera se muestra hermoso, ¿sí? Pero dice, es semejante a un sepulcro. Todos tenemos la idea clara de lo que es un sepulcro. Blanqueado por fuera, te muestras hermoso, pero por dentro estás lleno de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Piensas que nadie se da cuenta? Eso es lo que tú crees. Ahí dice que Él te ha visto y que por dentro tienes huesos podridos e inmundicia. Y vimos que la inmundicia es uno de los pecados que viene como consecuencia de la idolatría. Acatarsia, suciedad, contaminación. Ellos estaban errando el camino. Ellos no entendían. Hermanos, el Señor ha creado una ley preciosa que tiene toda la intención de podernos bendecir. Yo quiero que entiendas que cuando Él estableció el tabernáculo, cuando Él estableció al sumo sacerdote, cuando estableció a los levitas, cuando estableció su vestidura de los sacerdotes y de los levitas, de los sacerdotes ordinarios, tenían un propósito, hermanito. Un propósito. En la sociedad de hoy la gente se viste como quiere. La gente de alguna manera tiene una tendencia a inclinarse, una inclinación, una tendencia a lo que está en boga, a lo que está en moda. En la Biblia no hay eso, hermanos. En la Biblia hay un vestido inmutable. No cambia como Jesús. Es lo mismo de ayer, hoy y siempre. Cuando vemos iglesias que meten cosas nuevas para poder atraer a la gente y tener multitudes y decir que tienen un avivamiento, son solamente ciegos, guías de ciegos, que el día que Dios los juzgue les va a pedir cuentas de todas esas almas engañadas. La iglesia tiene un vestido muy particular. En el libro del Génesis, capítulo 3, verso 7, por favor. Capítulo 3, verso 7. Si no lo encuentra, aquí en la pantalla aparece, por favor, para que no nos extraviemos. Todavía nos falta un poquito. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 10 dice: y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice el testimonio en el verso 11, por favor. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Verso 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. En el mundo la gente se hace túnicas, se hace prendas, se hace diseños para cubrirse. En la iglesia de Dios, y en el caso particular de los sacerdotes, las ropas o las prendas de vestir eran para honra y hermosura del sacerdote. Capítulo 28, verso 2 de Éxodo, por favor.
Apunte los textos para irnos un poquito rápido, que no se haga esto tedioso y que Dios pueda traer el mensaje a nuestro corazón. Verso 2 dice así: y harás vestiduras, sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Amén. Para honra y hermosura. Verso 40, de ahí del mismo capítulo 28. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Hermanos, habremos que tener cuidado cuando venimos a la presencia de Dios. El lino tenía un mensaje. Las vestiduras de colores tenían un mensaje. La túnica, el pectoral, los calzoncillos tenían un mensaje. Es de suma importancia que lo comprendas. Las ropas del sacerdote, cuando vas al libro de Efesios 6, te vas a dar cuenta que tiene que ver con ello. Es lo mismo. Se acerca un tiempo de tentación tremenda. Van a empezar a surcar los aires las flechas del demonio, dardos ardientes. Son tentaciones muy difíciles. Y solamente quienes tomen toda la armadura de Dios podrán estar firmes en el día malo. Quien no la tome va a caer. Capítulo 6, verso 14 de Efesios. Recuerda, nuestro énfasis del sermón no es hombre espiritual el que con sus actos externos manifiesta que es cristiano, sino el hombre espiritual es el que en lo secreto, en lo interno, allí surgió un milagro y solamente a Dios se le puede atribuir ese milagro. Capítulo 6, verso 14 dice así: por lo cual, dice Efesios 6, verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El blanco tipifica la justicia, la verdad. Pero cuando tú mientes, cuando tú haces cosas que no son justas, tú no estás vestido de ropas blancas. Tú no eres un sacerdote que está poniendo a su vestido el color adecuado. Amén. Habla de la armadura de Dios. Esa armadura que incluye el yelmo de salvación, la coraza de justicia. Dice que nuestros lomos deben de ser ceñidos con la verdad. La verdad es la realidad de las cosas. La mentira es el antónimo, es lo opuesto. La mentira es falsear el acontecimiento, falsear la declaración. La verdad es decir las cosas como son, aunque eso me perjudique. Eso es la verdad. Dice que debe de haber un ceñir nuestros lomos con la verdad, y dice que nuestros pies deben de ser calzados con el evangelio de la paz. Debemos ponernos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe. Se nos dijo que oráramos siempre con toda perseverancia. Perseverancia es fidelidad. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que no platicas con Dios? ¿Cómo es tu oración enfermiza? ¿Cierto o no? ¿O mentirás? ¿No es cierto que te quedas dormido? ¿No es cierto que estás balbuceando algunas palabras? Alguien te habló, vino otro pensamiento, regresas a la oración, ya no sabes ni qué estabas diciendo. Ahí está el estado espiritual enfermo que no está cumpliendo con lo que el Señor dice. No va a poder soportar. Y si eres tú de los que están saliendo, si eres tú de los que están yendo avantes, si eres tú de los que le ha dicho al Señor quiero, ok, qué bueno que quieras, pero es necesario que tomes cartas en el asunto. Las armas deben de ser puestas en tu vida personal. Se nos dijo que oráramos siempre con perseverancia y con súplica, para pedir sincera y humildemente. Con súplica es pedir sinceramente. Señor, por favor, ayuda a las viudas. No te puedes negar la coca para poder traer una despensa. ¿Tú crees que eso es sinceramente? Señor, por favor, ten misericordia de ese huérfano. Tú tienes 4 cuartos en tu casa. Yo te pregunto, ¿por qué no has adecuado uno para meterlo al huérfano? Eres hipócrita y mentiroso.
Tú tienes abundancia en tu casa. ¿No es cierto que tiras la comida? ¿No es cierto que en tu refrigerador hay veces hay cosas que no te gustan o que sencillamente no te comiste y las tiras? Yo te pregunto, ¿será congruente? ¿Será correcto lo que oras? Eso no es congruente. Eso no es verdad. ¿No es cierto que todavía hay planes para ti? Los de Dios están a tus espaldas. ¿Cómo puedes orar con fidelidad? ¿No es cierto que las ofrendas de alguna manera ni siquiera te acuerdas cuando sabes que van canalizadas para los pobres? Es real, tú no tienes las vestiduras. Tú no estás congruente, tú no estás entendiendo qué es lo que Dios quiere para ti. Dice el testimonio que había 8 prendas usadas para el sumo sacerdote durante todo el año. 8 prendas. La única excepción para esto era en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote usaba la prenda de lino blanco antes de vestirse con las túnicas reales. 8 prendas, excepto en un tiempo muy particular. Las 4 prendas de vestir blancas eran calzoncillos, túnica o camisa, manto y turbante. Esas eran las 4 prendas. Había 4 prendas coloridas, que eran la túnica azul, el efod con el cinto, el pectoral y la mitra de oro, con excepción de los calzoncillos. Todas las demás prendas eran totalmente visibles. Los calzoncillos no se veían, pero todo era visible. La vestidura debe de ser visible. Si se limpia el vaso por dentro, debe de ser visible que está limpio. ¿Sí me explico? Tiene un propósito, hermano. Pero es más importante lo del mundo que lo de Dios. Pero son más importantes tus intereses que los de Dios. Pero tienes 1 y 1000 pretextos para venir a adorar a Dios. Pero para venir y servirte tú, tienes muchas justificaciones. Las prendas del sacerdote ordinario y del sumo sacerdote en la expiación. Yo te aconsejo que no apuntes, que más bien escuches. Al final los hermanos van a grabar el disco, te lo llevas a tu casa y con detenimiento puedes escucharlo. Ahorita deja que Dios toque tu corazón. No quiero decir que no apunte los textos, apúntalo rápido, me refiero a todo esto que estamos diciendo. Textos puedes apuntarlos y en tu casa los corroboras juntamente con la predicación. Los sacerdotes ordinarios usaban 4 prendas que eran del mismo tipo como las prendas blancas del sumo sacerdote. El sumo sacerdote llevaba las prendas blancas santas en expiación. Ponme por favor Levítico 16, verso 4. Si usted lo encuentra en su Biblia, búsquelo. Si no, ponga atención aquí en la pantalla, ahí va a aparecer. Capítulo 16, verso 4 me dice: y se vestirá la túnica santa de lino. El material era lino. El adjetivo calificativo que se usaba era santo. Santo es apartado. Kadosh, separado. Dice ahí: y se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ve nada más todas las características de la ropa. De lino, de lino, de lino, de lino, de lino. Debe de haber una característica, debe de haber un comportamiento, debe de haber una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de proceder, de lino fino. Amén. No dice Efesios: vestíos vuestros lomos, ceñidos vuestros lomos con la justicia, dice, con la verdad, con la coraza de justicia. ¿No dice eso? El lino fino, dice el libro de Apocalipsis, que son las acciones justas de los santos. ¿No es cierto? ¿Cómo debe de ser tu carácter? Justo. Pero cuando tú haces acepción de personas, tú no eres justo. Y yo te digo una cosa: tú puedes estar aquí y decir: yo soy cristiano, yo voy al cielo. No es cierto. Tu manera de andar te delata. Haces acepción de personas cuando Dios no hace eso. A ti te sirves el plato, la pieza de carne más grande, y a los demás le das la que no te gusta. Eso es hacer acepción de personas. Y la vestidura de un sacerdote debe de ser de lino fino. Cuando te gastas el dinero de tu familia en cochinadas, ¿eso es andar con vestiduras de lino fino? Vas y le compras los zapatos este hombre empresario de Marlboro, le compras a don Pedro Domecq, a sus hijos le compras los zapatos, le compras el vestido, pero los tuyos están descalzos. ¡Qué miserable eres tú!
Tus ropas no tienen lino fino, porque dice que había que ceñirse los lomos con la coraza de justicia, con la verdad, dice. ¿No es cierto? Hermanos, esas cosas físicas que se podían ver a ojo pelón, perdón por la expresión, tenían una interpretación, tienen una interpretación. Hermanos, estas reuniones serían muy diferentes. Estamos tan limitados, estamos tan escasos. Aquí debería de haber sanidades, aquí debería de haber gente levantándose de su enfermedad, aquí debería de haber expulsión de demonios, aquí debería de haber gente salva, comprometida, consagrada, no al mundo, no a los empresarios, a Cristo Jesús. El problema es que no hay lino fino. Ese es el problema. Y como dice la Escritura, andan algunos pocos, dice el ángel de Dios, ¿sí? El Cristo mismo dice que va al ángel y le dice: mira, tienes algunos pocos que andarán en vestiduras blancas, en vestiduras finísimas, que andan en vestiduras blancas. Es de suma importancia que entendamos, no es el mucho grito, no es la mucha recitación de versículos, es el milagro operado en el corazón. Amén. El milagro. Dice la Escritura que de alguna manera estas prendas del sacerdote, dice que eran de lino fino, eran túnica, camisa, manto, turbante, gorra, calzoncillos de lino. Éxodo 28:40, por favor. Levítico, unos libros atrás, capítulo 28, verso 40. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Dice así: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, dice la Escritura. Amén. Es uniforme usado de los ornamentos sagrados usados para los sacerdotes. La palabra santo es una palabra que significa separación. Separación, de lino fino, separado. Tú no puedes andar con Dios si no te separas. No estamos hablando de la mala interpretación que tuvieron los monjes cuando construyeron por allá un convento, un monasterio, y se metieron allí y no querían tener contacto con el mundo exterior. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de uno que se ciñe sus lomos con la verdad, con la justicia, y sale al mundo, anda en el mundo, se mueve en el mundo, pero no es del mundo, es de Dios. Uno que de alguna manera sabe lo que tiene que hacer, que su Dios lo ha llamado a ser santo. Amén. Separación, dice la Escritura. Siempre pone lino, lino, lino. Separación. Así es que claramente el sacerdote era separado y colocado para Dios en un propósito sagrado. Cada uno de ustedes es llamado para ser separados por Dios para un propósito sagrado. En el libro de Levítico, capítulo 16, verso 23, por favor, vamos a verlo. Unos libros adelante. Éxodo. Levítico 16, verso 23 dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Para entrar en el santuario necesitamos vestiduras de lino fino, el lino de justicia. Vestiduras que se apartan, vestiduras que de alguna manera se colgaban en un lugar aparte y no se ponían en medio de la demás ropa, con toda la intención de mandar un mensaje del Señor al pueblo. Amén. Lino fino. La palabra denota fineza, blancura peculiar. Eso quiere decir lino. Dice la Escritura que a José le pusieron vestiduras de lino. Capítulo 41 de Génesis, verso 42, por favor. En el primer libro, capítulo 41, verso 42. Dice ahí: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas, todos juntos, de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello.
Ve nada más al sacerdote, a José. ¿Cómo era su comportamiento de José? ¿Cómo se comportó cuando la adúltera quería dormir con él? Apartado. ¿Cierto o no? ¿Cómo se comportó en la cárcel? Estaba en la cárcel, no en el monasterio. 2 años en la cárcel. ¿Cómo se comportó en la cárcel? Dice la escritura que lo vio el jefe del encargado de la cárcel. ¿Sabes qué hizo? Ten, tú hazte cargo, yo veo que Dios está contigo. Tenía vestiduras de lino fino. No andaba ahí cohechando, no andaba ahí dando mordidas, no andaba haciendo maldades en la cárcel. Era un hombre que andaba, un sacerdote que estaba en justicia, hacía lo que es correcto, por eso le daban los cargos mejores. Amén. Esta podría ser la clave para que ascendamos en el escalafón, nos metemos, nos van a ascender, porque dirán, este hombre no va a poner entredicho su palabra. Este hombre ponlo ahí donde está la caja registradora, esta mujer ponla ahí donde están los bienes, no tienes ningún problema, antes perderá la vida que ofender a su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque trae vestiduras de lino fino. Yo te pregunto, varón, ¿qué mujer no se querrá casar con un hombre que tiene vestiduras de lino fino? ¿Tú crees que tendrá de alguna manera zozobra? Híjole, y si se avienta para atrás, y si a lo mejor ahorita quiere y mañana no quiere. No, cuando tiene vestiduras de lino fino la mujer, el hombre dice, esa es la mujer que Dios me ha dado, ese es el hombre que Dios ha escogido para mí. ¿Cuántos dicen amén? No tendríamos ningún problema para estar diciendo, espérate, échale ganas, a otro poquito. No, sencillamente adelante, hermanos. ¿Qué impide el matrimonio? Pero son vestiduras de lino fino, de justicia, blancas, dice el testimonio. Los sacerdotes fueron usados para las vestiduras para reflejar la luz de Dios, la ley del planeta entero. Cuando los impíos, cuando los cananeos, cuando los aztecas, cuando los chimalhuaquenses, cuando los de Texcoco, cuando los defeños vean a los sacerdotes de Dios, ellos verán cómo se comportan, ellos verán cómo actúan, ellos verán cómo hacen sus transacciones, ellos verán cómo hacen todo lo que de alguna manera implica andar en el mundo. Por las vestiduras de lino fino. Ya no vestimos vestiduras de lino fino físicas, pero sí espirituales. Y de esta manera el diablo jamás podrá venir y decir, yo te he visto, tú has hecho esto, tú has hecho aquello. Jamás podrá ser como lo hizo con el sacerdote Josué. ¿No dice que estaba a su mano derecha para acusarlo? Con vestiduras de verdad y de justicia jamás podrá acusarnos. Es que yo te conozco, yo te conocí. Tú me conociste, pero no me conoces ahora. Ahora traigo vestiduras de fino lino. Amén. Así es que, hermanos, debe de tener la vestidura una calidad reflexiva, blanca, pura. Dice el testimonio que debemos de esforzarnos para ser justos en todo momento. El lino blanco, es referido en Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Gloria a Dios. Dice así, y a ella se le ha concedido, hablando de la iglesia, hablando de ustedes, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, todos juntos, es las acciones justas de los santos. Hermano, esta iglesia y toda iglesia debe de ser el hospital de las almas. Aquí es donde se traman, de alguna manera, donde se ponen en práctica, donde se trazan los planes para salir y hacer incursiones en el mundo y traer a las almas desvalidas a Cristo. ¿Sí me explico? Es aquí, hermanos. Es aquí donde nos ponemos de acuerdo, es aquí donde llegas temprano a orar, es aquí donde vienes ayunando, es aquí donde te recreas, te sientas a los pies de Jesús para alimentarte y salir a hacer de alguna manera fuerza, oposición contra el reino de las tinieblas. Es aquí donde hacemos sociedad, donde nos ponemos de acuerdo, donde salimos a las misiones, donde salimos a predicar a las calles, donde salimos a tocar las puertas. Es aquí, porque son acciones justas. Si una iglesia no hace eso, hermanos, qué triste es. Pero hay muchas iglesias que no están haciendo eso, se recrean en sus pecados, en sus maldades, y no entienden que fueron llamados para hacer destrucción de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Dice el testimonio que de alguna manera los sacerdotes que no usaban sus prendas sacerdotales al ministrar en el templo incurrían en culpabilidad y muerte. Tenga mucho cuidado cuando tocan las cosas de Dios. Si usted no tiene vestiduras de lino fino, ni se meta a servir a Dios. Dice el libro de Éxodo capítulo 28, verso 35. No es cosa de juego, hermanos. Capítulo 28, verso 35.
Dios ha sido muy paciente con nosotros, pero yo creo que después de esta reunión no va a ser más paciente. Sencillamente va a empezar a traer su mano sobre aquellos que traigan las vestiduras manchadas. Dice así, capítulo 28, verso 35: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, todos juntos, para que no muera. Pues yo he venido así, hay veces hasta tomado, yo he venido fumando, vine a ver el amante y no me ha pasado nada. ¿Que no te has dado cuenta que tu corazón no se le da lo de Dios? Y todavía dices que no te ha pasado nada. ¿No te has dado cuenta que no puedes con esa pasión que traes en el alma y dices que no ha pasado nada? ¿No te das cuenta que se te da lo malo rápidamente y lo bueno no, y dices que no te ha pasado nada? ¿No te has dado cuenta que ya en tu casa no te soportan, en tu trabajo no te quieren? Pero no porque de alguna manera la gente tenga algo contra ti, sino por tu carácter, por tu forma grotesca, como te comportas, y dices que no te ha pasado nada. El primer paso que dio Adán, ¿sabes cuál fue? Esconderse de Dios. La muerte espiritual entró. Quien está muerto espiritual, lo que menos quiere es estar con Dios. ¿No te has dado cuenta que por eso no oras? ¿No te has dado cuenta que por eso no entiendes las escrituras? ¿No te has dado cuenta que por eso cualquier sonidito que hace el diablo de dinero enseguida te agita y luego te vas sobre de él? ¿No te has dado cuenta y tú dices que no ha pasado nada? Dice ahí: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Dios mata a gente espiritual. La muerte espiritual comienza en el alma para terminar con la muerte física en el infierno eterno. Hermanos, miren que tomen de parte de Dios lo que les estamos diciendo en esta mañana. Mi alma lo ha tomado. Mi alma está llorando por dentro. Le decía apenas al Señor: Señor, qué hermoso eres, hablas a mi corazón. Me dejas entender cosas, pero a la vez me da miedo, porque eres un Dios tan limpio. Tan limpio. Y por eso creo que deberíamos de caer postrados, porque ha sido muy paciente con todos nosotros. Muy paciente. Dios ha establecido un plan perfecto porque Él sabe que no somos perfectos. Y se proveyó del sacrificio del Mesías para restaurarnos en nuestras vidas. Un arrepentimiento y una fe. Un cambio de manera de vivir, un cambio de metas, un cambio de planes, un cambio de objetivos. Y entonces una confianza plena en Jesús. Amén. A vestir vestiduras blancas. No son vestiduras mal lavadas, no son vestiduras que se parecían blancas pero eran grises. No, vestiduras blancas. Recuerda que el Señor entró a la fiesta de bodas y dice que comenzó a ver a cada uno de los invitados: bendito, bienvenida, las puertas fueron abiertas para ti, esto lo he preparado. Y de repente fijó sus ojos sobre alguien particular y dijo: amigo, ¿cómo le hiciste para entrar aquí sin vestido de bodas? Qué tremendo. Es algo que me quita el sueño. Que me diga el Señor: no traes vestiduras de bodas. Sería lo peor que me pudiera pasar. Amén. Mira que seas justo, como Él es justo. El libro de San Juan, capítulo 14, verso 26, por favor. Gloria a Dios. 14, verso 26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Él ha dicho que la promesa es para todos, para cuantos el Señor llamare. Para todos. Y Él ha dicho que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. El que creyere y fuere bautizado. Cuando el hombre peca, su responsabilidad es arrepentirse, cambiar. Ha ensuciado sus vestiduras. No es un cambiecito. Bueno, es que me dijeron que hice algo mal, pero yo creo que no es tan malo. Bueno, eso es lo que usted cree. Pero cuando se rompe la ley de Dios, Dios no lo ve igual. Su obligación es cambiar.
Su obligación es ser diferente. Si usted dice, ya le pedí perdón, pero usted se sigue comportando igual, usted no ha pedido perdón, nada. Usted no entiende lo que es pedir perdón. Y puede ser que usted pidió perdón, pero ¿por qué no ha surgido el milagro? ¿Por qué no ha surgido el cambio? Porque usted no es otra persona. Hermanos, ¿cómo se entiende la palabra nuevo nacimiento? A ver, Aurelio nació el 7 de mayo de 1969. Aurelio ha vivido 44 años. Hasta hoy Aurelio conoce a Dios. Ok, Aurelio conoce a Dios. Yo te pregunto, ¿cómo debe de ser la vida de Aurelio de aquí para adelante? ¿Igual que los 44 años que ha vivido? No, debe de ser una vida diferente. Nuevo nacimiento es eso, una persona diferente. Ves a Aurelio, vive en el mismo lugar, tiene los mismos años, pero no es el mismo. No es el mismo, es otra persona. Algo sucedió, algo pasó en su vida, tuvo un nuevo nacimiento. Pero hermano, cuando eres el mismo y en tu corazón piensas que vas al cielo, tú estás engañado. Nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento. ¿Me explico? Eso es un nuevo nacimiento. Y aunque somos imperfectos, mas sin embargo Él es nuestra justicia. Y dice la Escritura, el que me ama, mi palabra guarda. Entonces hay que guardar su palabra, hay que vivir en justicia. Amén. Hay seres espirituales que usan vestiduras blancas. Por favor, Apocalipsis 4:4. Vamos rápidamente al libro de Apocalipsis. Apúntelo solamente, véalo aquí en la pantalla. Vámonos un poquito más rápido para que no se alargue esto. 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, todos juntos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 3, verso 4, por favor. Dice la Escritura, capítulo 3, verso 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis, la iglesia, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Blanco es justicia, justicia es kadosh. Kadosh es apartado, separado, apartado con un propósito. ¿Cuál era el propósito del sacerdote y sus vestiduras blancas? Servicio exclusivo para Dios. Amén. Entonces tu vida debe de ser en un servicio exclusivo para Dios. Amén. Eres carpintero, sírvele como un buen carpintero. Que la gente, cuando hagas muebles, la gente diga: caramba, tantos años he trabajado aquí, nunca había visto un carpintero como este. No hay nada excepcional, solo que es muy honesto en lo que hace. Eres maestro, eres diputado, eres, no sé, el comerciante, vendes chicles, yo no sé qué hagas, hazlo para Dios, que la gente vea que Dios vive en ti. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, verso 11, por favor. Y se les dieron vestiduras blancas un poco de tiempo, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían sido muertos como ellos. Eclesiastés capítulo 9, verso 8, después de Proverbios. Vaya usted al libro de Salmos, enseguida está Proverbios y después Eclesiastés. Capítulo 9, el rey Salomón habló de esta verdad. Verso 8 dice: dice así: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Cuando vengas a la iglesia, que sean blancos tus vestidos, dice así. Cuando el pastor te visite, que sean blancos tus vestidos, ¿así dice? No, dice en todo tiempo. Y blanco significa lino fino, y lino fino es pureza, y pureza es consagración. Que te consagres, que te dediques, que te metas de lleno, no tibiando, de lleno. Amén. Dice la Escritura que Dios les dio espíritu de sabiduría a la gente que de alguna manera cosió las vestiduras de los sacerdotes. Éxodo capítulo 28, verso 3. Unos libros atrás, por favor. Dice Génesis, Éxodo, el segundo libro, capítulo 28, verso 3.
Aquí está en la pantalla, vamos a darle lectura. Dice así: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Para consagrarle. Hermanos, Dios está llamando a una consagración. La palabra consagrar significa santificar, significa preparar, significa dedicar, significa ser santo, ser santificado, ser separado. Eso es consagración. Amén. La palabra kadosh es hacer limpio, es pronunciar limpio, es dedicar, es purificar, es obligarse a limpiarse, es consagrarse a Dios, es mostrarse a uno mismo santo. Kadosh es la esfera de lo que considera sagrado. ¿Qué sucedió cuando el nieto de Nabucodonosor tomó los vasos sagrados de la casa de Dios para embriagarse con prostitutas? ¿Qué sucedió? Vino el juicio y lo mató, porque había tomado de lo sagrado. Hermanos, las hijas de los filisteos están viéndolos a ustedes consagrados. Las hijas de los filisteos están viendo a los consagrados. Hermanas consagradas, los impíos están viéndolos a ustedes. Las ven a ustedes, se les son de alguna manera interesantes, atractivas. El diablo es así, va a querer corromper lo sagrado. ¿Dónde crees que están poniendo los ojos los homosexuales, querido amigo? En tus hijos. Tus hijos son santos, tus niños son limpios, son inocentes. Ellos ven lo inocente para corromperlo. Quédate en tu casa, mujer, y pelea a tus niños a como dé lugar. No te has de morir de hambre. Dios te ha de honrar. Pero si sales en tu codicia a querer ganar dinero, lo más seguro es que perdiste. Desde que el pensamiento vino a tu corazón, ya perdiste lo que un día te van a pedir como cuentas. La obligación es del marido, que él salga y que él pelee, que él luche, que él trabaje con el sudor de su frente, que traiga para comer. Y tu trabajo es quedarte en tu casa. Ese es el llamado, la consagración. Estamos viendo acerca de educar a nuestros niños, educarlos en casa. ¿Dónde fue? ¿A quién le asignaron la educación en el tiempo antiguo? La ley mosaica. ¿A quién le asignaba la educación? A los padres, ¿no es cierto? Es tu obligación, padre de familia, pero cuando eres una mujer floja que solamente lo agarras y lo avientas allá con los maestros, evadiendo tu responsabilidad. He escuchado mujeres decir: uy, qué bueno que hay kindergarten, qué bueno que hay lugares donde los cuiden, si no, ¿qué haría con estos pequeños demonios? Dijo una mujer así. Cómo me dio tristeza, cómo me dolió el corazón. Decir, pobre mujer, jamás en su vida se hubiera casado si no entendía la grande responsabilidad que se ha aventado encima. Kadosh es consagrarse. 5 materiales fueron usados para crear las vestiduras del sumo sacerdote. Algunas piezas de ropa fueron hechas simplemente de un solo material. Otras eran una combinación de 2 o más materiales. Los materiales que incluían las ropas del sumo sacerdote eran oro, eran lana azul, eran lana carmesí o roja, eran lana púrpura, eran lino torcido. Las vestiduras sagradas del sacerdote eran para honra y hermosura, dice el testimonio, honra y hermosura. Con un propósito. Veías al sacerdote, tenías que entender una cosa: ese hombre es hombre santo, ese hombre es un hombre de Dios, esa mujer es una mujer de Dios. ¿Me explico? Ese es el mensaje. Pero el apóstol Pablo vio a su pueblo y dijo: no todo el que dice ser judío es judío. No todo el que dice ser hombre espiritual y porque trae ciertas características, una Biblia, trae la falda larga, viene, se pone velo, gloria a Dios, qué bueno, no es malo. El problema es uno: no ha surgido un cambio en su corazón. ¿Quién es el hombre espiritual? El que tiene, la palabra es rúa, la palabra es aliento, espíritu es aliento, la fuerza. El aliento de Dios es lo que lo mueve, gloria a Dios, el aliento. Hermanas, ustedes deberían de ser los pechos grandes que amamanten a los huérfanos. Pero muchas de ustedes se quejan de los 2, 3 niños, un niño que tienen. Varones, ustedes deberían de ser la gloria de Dios. Pero ahí estaba San Pablo, más bien Saulo de Tarso,
gloriándose: soy judío, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, y sacaba todas sus credenciales, pero era un hijo del diablo. No había consentido en la muerte de Esteban. ¿No es cierto que iba respirando amenazas de muerte? Dice la Escritura, ¿no es cierto? La Biblia dice que los hijos de Dios, los que tienen el Rúa, aquí surgió un milagro. ¿Y sabes cuál es una de las características de los hijos de Dios? Aman a sus enemigos. Gloria a Dios, dice el testimonio, porque si saludas a los que te saludan, ¿qué más hacéis qué hacéis de más? Los impíos hacen eso. Porque si le sonríes, en otras palabras, a los que te caen bien y a los que te caen mal les das la espalda, ¿qué haces de más? Los impíos hacen eso. Eres un judío nada más que no tiene fuerza espiritual. Pero los que tienen Rúa en su corazón, a los que aman son a los que les hacen el mal. Buscan su bien, oran por ellos, se dan por ellos. Cuando los maldicen, ellos los bendicen. Hermanos, qué miseria. Te voy a mostrar el ejemplo de una mujer que tenía el Rúa en su corazón. Dice: la circuncisión hecha en el corazón, aquí en el asiento de las emociones, de las decisiones, en un espíritu, en un aliento. El aliento de Dios vive en ellos. El libro de Lucas, por favor, hermano. Dame por favor el libro de Lucas, Marcos capítulo 12, verso 41. También lo registra Lucas. Marcos capítulo 12, verso 41. Dice así, por favor póngame atención, aquí está el frente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho hasta ahí, porque no es judío el que lo es en lo exterior. No es piadoso, no ha surgido un milagro en el que echa mucho. Porque dice ahí, por favor, cámbiale. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Es la moneda más pequeña, como quien tiene 10 centavos, 20 centavos, de esas monedas que ni los niños quieren, 5 centavos. Y dice, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, por favor. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: ¿quieres ver uno que es hombre espiritual? Porque surgió un milagro en su mente, un milagro realizado por Dios. Dice, y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre, él podía haber dicho nada más viuda, ¿cierto o no? Y creo que todos entenderíamos lo que es una viuda, pero le puso un adjetivo calificativo. ¿Cómo era la viuda? Pobre. Echó más que todos los que han echado en el arca, por favor, porque todos han echado hasta ahí. ¿Sabes qué es lo que hace el que es judío en la carne, en lo exterior? Da lo que le sobra. Ay, es que dijo el hermano que hay que hacer una ofrenda, pues hay que echar. Ay, dijo el hermano que hay que llevar una despensa. Compra frijol, compra arroz, échale ahí. Yo te apuesto lo que quieras que no es lo que comes todos los días. Pero ¿sabes por qué lo haces? Porque eres uno que no ha tenido un milagro en el corazón. Das de lo que te sobra. Tus ofrendas son mezquinas. Das de lo que te sobra. Alguien me dijo sobre un proyecto que íbamos a hacer. ¿Y cómo le vamos a hacer? No hay que hacer nada, el proyecto es de Dios, sencillamente hay que llevarlo a cabo. Es todo. Su dinero de Él es el mío y el mío es de Él. Se acabó. El proyecto es de Dios, nuestra vida es de Dios, todo es de Dios. ¿Qué es tuyo? Yo te pregunto. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es mío? ¿Qué le puedo alegar con Dios? Señor, mi vida. Él fácilmente puede decir, ¿tu vida? Miserable, ¿cuál vida? ¿Cuál vida? La vida que tienes ya la habías perdido, acuérdate bien. Yo te di vida de entre los muertos. Te dice ahí, porque todos los han echado de lo que les sobra. Ve las actitudes de alguien que ha tenido un cambio, un milagro, una regeneración verdadera, cuya gloria y alabanza no es de los hombres sino de Dios. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Gloria a Dios. Qué tremendo testimonio. Qué tremendo testimonio. Echó su sustento. Era viuda. Hermano, viuda en el tiempo de Jesús era la clase más tremenda, la más marginada.
Ella dependía prácticamente, si se había muerto su esposo, prácticamente quien se enseñoreaba de ella era el cuñado. Pero si no había cuñado, no había de alguna manera ascendencia, descendencia, no había, se había quedado en la miseria. Y prácticamente el que conoce todos los corazones, no es que era la única viuda, él conocía a todas las viudas, porque todo conoce como te conoce a ti y a mí. Pero quiso tomar ese caso, ese ejemplo, porque él sabía que era un caso extremo y quería enseñarlos lo que es un verdadero hombre espiritual, uno que ha tenido un milagro en su corazón, uno que puede decir gloria a Dios por la vida de esa pobre mujer. ¿Cuál era? Dice que estaba dispuesta a quedarse sin nada, pero que el nombre de Dios fuera glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Y dijo la joven, tenía escasos 18 años. Le pusieron el cargo de enseñar a los niños y les enseñaba cuando la cortina de hierro era la cortina de hierro. Y dice que llegaron y la observaron que le estaba enseñando en ese país comunista, les estaba enseñando la doctrina de Cristo, la teología. Hay un Dios, nosotros somos creación, Él merece toda la gloria. Y dice que llegaron y le dieron una advertencia: apártate de estar enseñando esa contaminación, o vas a sufrir las consecuencias. Ella tragó saliva, pero en su corazón sabía una cosa: Él es mi esposo y yo estoy para servirle. Y dice que lo siguió haciendo. La policía secreta la vio. Dijeron, vamos y la prendemos. No, déjala, porque ellos saben todo. Ellos conocen todo. ¿Tú piensas que no saben de ti? Conocen el día de tu nacimiento, conocen cuántos familiares tienes, dónde trabajas, dónde has estudiado, conocen todo. Espérate tantito. Llegó el tiempo en que se iba a casar la joven. Y dice que cuando estaba el ministro para de alguna manera unirlos, ¡pum!, rompieron las puertas, ¡bra!, y entraron, y dice que en ese momento la agarraron y ella estaba de alguna manera con las manos extendidas para hacer el voto de compromiso. ¡Crack! Le pusieron unas esposas. Te lo advertimos. Dice que hizo esto. Bendito regalo de bodas de mi esposo. Se la llevaron. La tuvieron meses castigándola en las peores mazmorras. Tenía 18 años, 20 años. Cuando salió como una mujer de 90 años, sin dientes, canosa, delgada, encorvada. El esposo se quedó llorando y ella regresó. Alguien le preguntó que si estaba arrepentida de lo que había pasado. Ella dijo, qué mejor manera de poder manifestar mi amor al que me amó y me salvó con su sangre preciosa. Dio todo cuanto tenía. Creo que el deseo de toda joven es casarse. El deseo de toda joven es tener una familia. Pero ella estaba entre la espada y la pared. ¿Te casas y te callas la boca? ¿O no te casas y agradas a Cristo? Y ese es el milagro. La gente está dispuesta a hacer locuras. Hablo en los términos teológicos. Por Cristo. Está dispuesta a sacrificar todo por causa de Cristo. Pero solo los que han tenido un milagro. Solo aquellos en los cuales el aliento de Dios vive aquí, influenciándolos constantemente. De continuo los está influenciando. Amén. Dice el libro de Marcos capítulo 5 verso 18. Vamos a ver otro ejemplo. Estamos a punto de terminar. Dice así: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Hay muchos de ustedes que llevan tiempo en que no asistían a la reunión. Llevan tiempo sin platicar con Dios. Llevan tiempo sin nada más darle gracias, gracias, gracias. Rogaba que lo dejaran estar con Jesús. Gloria a Dios. Él rogaba.
A ti se te ruega, hermano, no has venido. Hermana, ¿qué pasó contigo? Hermano, por favor, ya no has venido, no te hemos visto. Y no por los diezmos, nada que ver con eso, tú lo sabes. Sino porque entendemos que si Él hizo ese milagro en nosotros, creo que lo justo es que andemos detrás de Él. Amén. Dice que este rogaba, había sido endemoniado, un cambio había sucedido. Ese rúa estaba aquí en su mente. Antes buscaba los sepulcros. He aquí el verdadero testimonio de uno que fue regenerado, de un verdadero hombre espiritual. Había sido un hombre demoníaco, ahora era un hombre espiritual. Dice ahí, al entrar Jesús en la barca, lo ve que se va. ¿Cómo has visto tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué hiciste tú cuando eras niño y veías que tu mamá se iba, que tu papá se iba? ¿No ibas corriendo detrás de ella con lágrimas? No me dejes, mamá, no me dejes. ¿No decías eso? Su padre se iba y él lo vio que subió a la barca. Por favor, no te vayas, déjame estar contigo, déjame morar contigo, por favor, no tengo dónde ir, quiero estar contigo. Había un cambio. No es judío el que habla mucho, el que mueve mucho, el que recita mucho, el que dice que se para a las 3 de la mañana. El judío, el hombre espiritual, es aquel que ha sufrido un cambio. Su vida ya no es suya, ahora es de Cristo. Ahora manifiesta a Cristo. Ahora anda en vestiduras blancas. Ahora la gente lo ve y dice: eso es un santo de Dios, es una santa de Dios, es un varón de Dios, una mujer de Dios. ¡Qué ejemplo, qué inspiración! ¿Me explico? Ese es el cambio que esperamos. Terminamos con este. Juan capítulo 6, verso 68. Un verdadero hombre espiritual. Dice en el verso 66, verso 66, Juan capítulo 6, verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Haz un pequeño alto ahí. Pedro le negó 3 veces. Pedro estuvo a punto de condenarse por su hipocresía. Pedro prácticamente se atemorizó delante de una mujer. Pedro la regó muchas veces. Y había muchos discípulos, pero Jesús escogió el ejemplo de uno particular. Fíjate todo lo que hizo. Jesús ya le había dicho: cualquiera que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles que ven el rostro de mi Padre. Pedro lo negó. Caminó con él 3 años y medio y con todo y eso lo negó. Cuando el Señor fue tomado y lo crucificaron, ¿sabes qué hizo Pedro? A pescar me voy. Y dice que se quitó la ropa, se desnudó y se metió a pescar. Se jaló a todos los discípulos, todos se fueron con él. Los desvió del objetivo. Y más adelante Pablo lo tuvo que encarar y decirle: siendo judío vives como gentil, y lo reprendió por su hipocresía. No era perfecto, pero era un hombre espiritual. ¿Dónde vemos que era un hombre espiritual? Por favor. Dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque las palabras de Jesús eran duras, el mensaje era la cruz y negarse a sí mismo y seguir así. Por favor, vamos a ver las palabras del hombre espiritual. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también vosotros? ¡Qué tremendo! O sea, que Jesús venga y te diga: ¿sabes qué? Largo de aquí, vámonos, fuera. Mira lo que dijo el hombre espiritual. Todos juntos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No tengo a dónde ir. En ningún lugar he sido llenado sino contigo. En ningún lugar hallé sentido para vivir si no es contigo. Tienes toda la razón. Yo no califico. Yo no soy nadie. Yo soy la escoria, soy la basura. Yo soy duro como una roca, pero no tengo a nadie más fuera de ti. Dice la Escritura que al final, cuando lo iban a clavar, a él y a su mujer los agarraron. Cuando la esposa de Pedro iba rumbo al suplicio, la clavaron también en una cruz. Pedro le dijo: acuérdate del Señor.
Fueron las últimas palabras que le dijo a su esposa. Acuérdate del Señor. La esposa las tomó y fue al sacrificio. Cuando tomaron a Pedro, él dijo, no como mi maestro, yo no soy digno. De cabeza. Hermanos, la muerte fue peor. Y dice que lo clavaron de cabeza. Pero una cosa manifestó. ¿A dónde iré? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Ahí estaba el cambio. Sabía que le había regado, pero también sabía que era su Padre y que lo había escogido y que lo había apartado y que todos esos 3 años y medio habían sido un curso intensivo para aprender, para mostrarle las ropas de lino fino, las vestiduras del sacerdote, así, y ahí estuvo el Señor sobre Pedro. Al final lo comprendió. Una cosa sabía, fue Él quien me llamó. Amén. Hermanos, no es judío, no es hombre espiritual el que habla mucho, el que predica mucho, el que dice mucho. El hombre espiritual es el que tuvo un cambio en su corazón y su único objetivo es agradar a Dios. Y si es posible sacrificar su vida, la va a sacrificar. Y si es posible sacrificar sus intereses, los va a sacrificar. Y si es posible sacrificar todo el proyecto que tenía de alguna manera, lo va a sacrificar. Porque Él sabe una cosa. Él me cambió a mí. Él me buscó a mí. Yo no lo busqué. Y ustedes saben que lo mismo hizo Jesús con ustedes. Amén. Póngase sobre sus pies. Capítulo 23 de Romanos, verso 26, capítulo 23 de Mateo, verso 26, terminamos con esto. Dice así, aquí aparece en la pantalla: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Amén. El cambio comienza aquí. Y la Biblia dice en el libro de Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y conviértase al Señor, venga al Señor. Son dos cosas. Hay caminos, pero hay pensamientos. No puedes vivir de una manera si primero no la fraguas aquí. Primero tiene que abrazarse aquí, el gusto tiene que estar aquí en el corazón, y después se lleva a cabo. Dios quiere hacer el milagro el día de hoy. Dios quiere libertar. Dios quiere hacer ese milagro que el hombre, la institución, la agrupación no puede hacer. Solo Dios. Dios quiere hacer un milagro. Son dos cosas. Tú te limpias. En otras palabras, que tú quieras. Él te quiere limpiar, pero que tú quieras. ¿Va a ser doloroso? Sí. Porque es tu pequeño Isaac, es tu único hijo, es lo que más quieres. Y va a sangrar, pero vas a ser libre. ¿Me explico? Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, sus objetivos, sus metas, sus conceptos. Déjelos. Pablo dijo: lo que antes tenía como virtuoso, ahora lo tengo por basura. Porque él decía: soy fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, azotado tantas veces, en naufragios, y empezó a decir muchas cosas. Pero dice: pero eso no sirve. Yo soy un pecador que necesita de Dios. ¿Llevas mucho tiempo en el evangelio?
no te sirve. Tu carácter no habla de que te haya transformado lo que Dios te ha dicho. Al contrario, es peligroso. Tu religiosidad te ha empañado y sientes que eres más que los demás. Sientes que sabes más que los demás. Pero tu carácter no es el de un hombre espiritual, el de una mujer espiritual. Amén. Ahí en su lugar, póngase sobre sus rodillas si usted quiere. Yo le hablo a los emocionalistas. Usted no quiere ser cambiado, no se ponga sobre sus rodillas. Usted quiere ser cambiado, póngase sobre sus rodillas. El mandamiento es: limpia primero lo de adentro. La parte de adentro se traduce como en lo secreto, en el interior, allí en lo escondido. Allí esas cosas que has hecho en lo oculto, en lo escondido, en lo secreto. Eso que acaricias mucho, eso que de alguna manera te desvives y te desvelas por ello. Eso que has dicho, has soñado, has pensado en tu corazón, diciendo: si tuviera, quiero esto, lo voy a conseguir a como dé lugar. Eso es lo que ofende al Señor. Eso ha empañado tu vida espiritual. Eso ha hecho que de alguna manera se pierda la espiritualidad, amado hermano. Dice: limpia lo de adentro del vaso. Son palabras de Jesucristo. Eres un vaso, entiéndelo. Ama de casa que estás aquí, tú entiendes bien este vocabulario. ¿Para qué usas tu vajilla? ¿Para qué usas tus platos? ¿Para darle de comer a los perros? Tú sabes que no. Los vasos y los platos los usas y los guardas y los usas para momentos exclusivos, para la hora de alimentar a tus seres queridos. Están apartados, no están en los juguetes de los niños, no están allá donde está el almacén de todas las cosas viejas. Están en la vitrina, están en la alacena, están levantados en la repisa. Son para momentos exclusivos. Así tiene que ser tu vida: un vaso, un plato apartado para uso exclusivo de Dios. Vestiduras blancas, vestiduras finas. Hermano amado, la armadura de Dios, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad, vestidos de la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vienen tiempos difíciles, no podremos prevalecer si no estamos vestidos de lino fino. En el nombre de Jesús, te pido en el nombre de Jesús, renuncia a esas cosas ocultas, esas cosas que tienes adentro, esas cosas que están en lo secreto. Tú lo sabes. Renuncia a ellas. Quítale de alguna manera la existencia a esos sueños pecaminosos, a esos objetivos egoístas. Pueden ser cosas muy lícitas, pero muy egoístas a la vez. Lícitas en el ámbito de los hombres, pero que rayan en un matiz de egoísmo. Hoy el Señor te dice: limpia. Si tú quieres, ok, córtalo y Él hará la parte que no puedes hacer tú. Padre, en el nombre de Jesús, mira sus corazones. Dice tu palabra que cuando vino el profeta Samuel y vio a los hijos del Señor amado de Isaí, Padre, él dijo en su corazón: de seguro que este es el siervo de Dios. Y tú viniste y le dijiste: el hombre ve la apariencia, pero Dios ve el corazón. Dios ve lo interno, Dios ve lo oculto, Dios ve lo que está dentro. Y dice tu palabra que llamaste a David. David estaba ya detrás del rebaño, estaba consagrado, estaba apartado, estaba, Señor amado, preparándose para ti allá detrás del rebaño, Señor. Y dice tu palabra: este es el ungido. Cuando le dijiste, Señor, que puso el pie en la puerta, enseguida vino el Espíritu Santo. Este es el ungido, este es el que tiene vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente. Iglesia, límpiate en el nombre de Jesús. Límpiate en el nombre de Jesús. Oh Señor amado, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, por favor, empieza a operar el milagro en la vida de estos hombres, mis hermanos.
Mira su corazón, Señor. Mira su vida, mira su Padre amado, sus prácticas, Señor amado. Ellos, Señor, hoy han respondido al llamado, Padre, conforme a su fe y de acuerdo a los planes, de acuerdo al llamamiento, de acuerdo, Señor, a tu omnisciencia. Yo te pido en el nombre de Jesús que traigas liberación, que traigas, Señor, una restauración, que traigas esa regeneración, ese milagro que los hombres no pueden hacer, ese milagro que, Señor amado, el mismo dolor no puede llevar a cabo, el mismo, Señor amado, sistema religioso no puede, Señor. Ese milagro que tu Espíritu Santo opera en el nombre de Jesús, renunciando y creyendo, creyendo y renunciando. Oh, aleluya. Objetivos claros. Métete al objetivo de Cristo. El objetivo de Cristo es hacerte un digno representante de Él en esta tierra. Madre de familia, que tus hijos vean a Dios en tu vida. Padre de familia, que tus hijos vean al futuro líder que los llevará a la vida espiritual en Cristo con la ayuda del Espíritu Santo para salvación de sus almas. Hermanos en Cristo, arrepiéntase si su servicio, su trabajo al Señor ha sido no de kadosh, no de consagración, sino de mediocridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Señor, te alabamos, Padre Santo. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya. Háblale ahí, confiésaselo ahí, apártate ahí, entiéndelo. Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Tú puedes decir lo mismo cuando consideras con seriedad cómo has sido paciente contigo, cómo has sido benigno contigo, cómo has sido paternal contigo, cómo has sido un amigo contigo. Te ha perseguido, te ha buscado, no te ha tratado conforme a la magnitud de tus maldades, de tu ingratitud. Al contrario, ha ordenado: tráelo a casa. Ha ordenado a su siervo, el Espíritu Santo, ha ordenado prácticamente el Señor al Espíritu: ve por él, tráelo, ve a los caminos, ve a las encrucijadas, ve por ellos, ve a los mancos, a los tuertos, a los cojos, fórzalos a entrar. Oh, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor amado. Gloria a tu nombre. En objetivos claros, dijo San Pablo, porque no es hombre espiritual el que de alguna manera en su carne, en su comportamiento lo manifiesta hablando, sino que el hombre espiritual es el que en lo interno, en lo secreto, allí surgió un milagro que obviamente va a ser manifestado en su carne. Y por eso podías ver una viuda pobre, no le importaba morirse de hambre con tal de agradar al Señor. Por eso veías un gadareno, no tenía otra cosa en que divertirse, no tenía otra cosa en que pensar, no tenía otra cosa por la cual suplicar que estar en la presencia de Dios. Quiero estar contigo, no me dejes en la noche, en la mañana, en la hora de la negrura, de la tentación. Ahí estaba suplicando: quiero estar contigo. Había surgido un milagro. La Biblia dice: los hombres vieron lo que Jesús hizo con él. ¿Y qué decir del apóstol Pedro? Si hay algún digno representante de la vida del cristiano, es el apóstol Pedro, lleno de fallas, lleno de debilidad, lleno de la naturaleza del hombre caído. Pero vemos la mano del maestro lleno de ternura. Dice la escritura que se fue a pescar, dijo: a pescar voy. Hermano, Jesús fue por él a la playa. Oh, aleluya. Jesús fue por Pedro a la playa. Pedro se alejó. Era el mismo que fue por Adán. La Biblia dice que vino y le dijo: ¿dónde estás tú? Es el mismo que vino por Pedro. Ya había abandonado su trabajo, ya estaba por allá prácticamente regresando a su vida natural, pecaminosa. Y Jesús estaba en la playa llamándole. Ahí estaba el Cordero. Pedro, ¿me amas? Casi que le estaba diciendo: te he oído varias veces decirme que me amas, pero me negaste. Oh Señor.
Y dijo Simón: Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo el Cordero de Dios: apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y ahí estaba con sus ojos tiernos el maestro, con gran paciencia, trabajando en la vida de su hijo, trabajando en la vida de su discípulo. Pastorea mis rebaños. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro no pudo más, comenzó a llorar y le dijo: Padre mío, tú sabes todas las cosas. Tú sabes, hermano, que Él te conoce. Tú lo sabes. Tú sabes cómo le has fallado, pero también sabes cómo te ha amado. También sabes cómo sus ojos de misericordia no han dejado de verte. Y ha usado los medios conocidos, esas cosas visibles de su creación, para manifestarte en una tarde soleada, para manifestarte en una tarde lluviosa, para manifestarte con la abundancia y la remuneración de un día de trabajo. Ha venido el dinero a tu bolsillo y ahí te ha dicho: me amas, me amas, me amas. Hoy, Pedro, entrégate al Señor. Sabes que te ha visto, sabes que te ha escogido. Dile: tú sabes todas las cosas. Hoy quita la gran piedra de estorbo. Tu yo, tus objetivos, tus metas. Abraham lo hizo, quitó a Isaac y el Señor dijo: ahora conozco que me temes. Pedro, en el final de su vida, dijo: no soy digno de morir como mi maestro. Y le dijo a su esposa: acuérdate del maestro. En otras palabras, le estaba diciendo: acuérdate que siempre nos ha amado a pesar de nosotros. Oh Señor, bendito eres, bendito eres, bendito eres. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos. Ahora que has vuelto en los brazos de tu Salvador, oremos. Dice la Escritura que Pablo, al despedirse de la iglesia, estaban presentes los de Éfeso, ahí en la playa, y los hermanos de esa localidad, y les dijo: ahora los encomiendo al Señor y a su palabra, que tiene poder, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos. ¿Quieres quedarte ahí en el polvo? Ahí quédate. Ríndete al Señor, adóralo y bendícelo, bésale sus pies, porque sabes que te ama, porque sabes que no está buscando hacer de ti un religioso, un fariseo, un hombre judío natural, circuncidado en lo exterior, pero muerto en lo interior. Él está buscando hacer de ti un hombre espiritual, uno que tenga un milagro, el milagro de la salvación y la regeneración del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por tu amor con que nos has amado. Delante de ti están mis hermanos,
estos tus hijos que hoy se han entregado a ti, los encomendamos a la superpotencia de tu persona y los encomendamos a la gracia de tu palabra, que tiene autoridad, tiene poder para sobreedificarnos. Que tu Espíritu Santo sea con ellos, así como guiaste a Pedro, guíanos a nosotros. Por favor te lo pedimos, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Ahí en su lugar, tome un poco de tiempo y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Levante manos santas y bendígale. Ahí en su lugar, dele gracias. Está con vida. Ha entendido verdades espirituales. Y lo que es más hermoso, ha venido a Jesús. Ha venido a su Padre. No estará más solo. No estará más deprimido. No estará más en incertidumbre. Ahora es parte de la familia de Dios. Ahora puede clamar: Abba Padre. Y de aquí en adelante, usted no estará en una posición de ira, sino en una posición de gracia. Beba de Cristo, coma de su carne, tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos, te bendecimos. Declaramos que tú eres el todo de nuestra vida. Declaramos como Pedro: no tenemos lugar a donde ir. Solo en ti hemos encontrado satisfacción, plenitud. Solo en ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.